Bien, una vez que habéis realizado la práctica 5 que tenemos en el tema 3 de actuadores y sus aplicaciones, eh, voy a explicaros cómo se podría hacer o cómo se haría el conexionado, el cableado de este circuito. Partimos del esquema que tenemos dentro de la práctica, que bueno, como ya os comenté, se puede dividir en dos partes. Estos esquemas tienen una parte de fuerza, que sería esta parte de aquí. Fijaos que tenemos una línea trifásica, y luego tenemos otra parte que es la de mando y control, que realmente es de donde vamos a actuar para que este motor se arranque o cualquier actuador que tuviéramos aquí hiciera pues su función. En principio lo que quiero que veáis es identificar cada uno de estos puntos. Aquí tenemos, como decía, las tres fases de la trifásica. Tenemos una línea de fusibles, tenemos la parte de los contactos del contactor, tenemos una parte de protección hacia el motor. Esto es una línea de fusibles, un magnetotérmico, que cuando este motor, por la circunstancia que sea, se ha quedado bloqueado o no puede con la carga, o sea, no puede con la carga que tiene que mover, pues para evitar que empiece a consumir corriente y los bobinados se pongan a quemar, tiene un sistema magnetotérmico que evidentemente por el paso de la corriente hace que se caliente y el contacto se abre. Al abrirse este contacto, fijaos que tiene el mismo nombre que la parte de mando, pues este conmutador, que si os fijáis aquí en este cuadradito que tiene aquí en esta almena, lo que determina es que es térmico. Pues cuando hay un exceso de corriente se calienta y este pasa, conmuta y se pone en esta posición, en el contacto que estaba normalmente abierto. De esa manera deja de alimentar la bobina y este contactor se vuelve otra vez a abrir una vez que ya estaba cerrado. Y por otro lado, al cerrar esta parte, por haberse calentado el motor, indica una posible avería y se enciende esta lámpara. Esta simulación os la he preparado en Cadesimu, ¿vale? Ya la tengo operativa. Iniciamos la simulación y lo primero que hacemos es levantar el PIA. Una vez que ya tenemos levantado el PIA, ya queda todo preparado para las actuaciones. Si pulso el botón de marcha, si veis, es un pulsador que suelto, pero sin embargo se ha quedado enclavado. La primera alimentación que tiene este contactor es a través de esta línea. Fijaos, fase, pasa por el térmico de protección, pasa por el normalmente cerrado de paro, habría pasado por el pulsado y lleva la fase a la borna A1. La borna A2 va directamente a neutro, por lo tanto tendría una activación de 230 voltios entre A1 y A2. Esto además tiene otras circunstancias que pasan al mismo tiempo. Es decir, cuando yo cierro esto, estoy generando tensión en A1 A2, por lo tanto todos los contactos del contactor se mueven, incluido el auxiliar, que de estar abierto, normalmente abierto, pasa a estar cerrado. Y es por eso que aunque yo suelte mi pulsador, esa bobina del contactor queda alimentada a través de su contacto auxiliar. Esto es un enclavamiento normal de contactores. ¿Qué ocurre si yo quiero parar este motor? Bueno, pues activo el contacto normalmente cerrado de paro. Al darle, pues el motor se para y cuando suelto el contacto vuelve otra vez a su posición normalmente cerrada. Otra posibilidad que hay de corte de la bobina del contactor es que este motor pues esté haciendo un esfuerzo demasiado grande y requiera mucha corriente a través de sus devanados, y este guardamotor, que es el que tengo aquí preparado precisamente para proteger el motor, pues se caliente y se active. Fijaos que al activarse ha pasado ese mismo conmutador en la parte de mando, y ahora ya pues evidentemente deja de activarse el contacto A1, la bobina A1, porque ya no tiene alimentación posible por esta parte, ya que el conmutador ahora mismo está alimentando la lámpara de avería. Vale.
Simplemente hay que esperar a que estos contactos vuelvan otra vez a tener bajen de temperatura y vuelvan otra vez a su posición normal, para que, si no ha sido una avería por rotura o tal, pues volverá otra vez a su posición normal, o requerirá de la actuación para levantar ese térmico, pero volvería otra vez a estar en uso. Bien, esto que vemos aquí, pues os he preparado lo que vamos a utilizar, que serían, por una parte, el relé térmico. Sería esta parte de aquí, este mecanismo sería este relé térmico. Y quiero que os fijéis en una cosa, y es que tiene 3 varillas de cobre que van directamente al contacto del contactor. Dame un segundito que se cargue la página. Si veis, este es el contactor, y el contactor tiene L1, L2 y L3, que son los contactos 1, 3 y 5, que serían los contactos 1, 3 y 5 para las 3 fases. Y luego tiene los contactos 2, 4 y 6, que es donde, es decir, sería la salida 2, 4 y 6, que es donde se va a conectar el guardamotor. Sería el relé de sobrecarga, es decir, sobre esos contactos entrarían estos contactos de cobre, y yo sacaría ese cableado hacia el motor a través del 2, 4 y 6, que ya iría directamente al motor, a través del 2, 4 y 6, que iría directamente al motor. Bien, además de esto, tenemos la parte de fusible, ¿no?, que sería en este caso un magnetotérmico tetrapolar, ¿no? Aquí vamos a meter las 3 fases y el neutro, y nos cortará pues todo, pues evidentemente todo esto. Vale, pues una vez que hemos visto todos los componentes que vamos a utilizar, ahora a través de día os haré el conexionado. Yo ya tengo preparado aquí todos los componentes, y ahora los cablearé. Lo que sí quiero es indicaros que para esta práctica yo he preparado a través de las capas, añadir capa, y en ver, si no os aparece, le dais a mostrar, a ver si lo localizo por aquí, mostrar capa. Yo ya lo tengo activo, pero vosotros podéis no tenerlo activo, entonces en ver le dais a mostrar capas y ya os aparecerán aquí. Cuando estoy posicionado sobre cada una de las capas, ahora mismo estoy posicionado sobre automatismos, todo lo que traiga se va a dibujar sobre esta capa. Si quiero pasar a cableado, tendré que posicionarme sobre la capa de cableado, y puedo incluso ocultar automatismos, que evidentemente pues no quiero ocultarlos porque los voy a necesitar, ¿vale? Bien, esta se me ha colado aquí y la voy a eliminar. Vale. Entonces tendría una capa de cableado, una capa de automatismos y una capa de cuadro de mando, es decir, donde estaría el panel en general. Voy a parar la grabación, voy a realizar las conexiones y ahora os explico. Una vez terminado el cableado, he dejado solamente uno para que veáis, porque bueno, esto lleva su tiempo, para que no se alargue mucho el vídeo, luego en YouTube no me deja subirlo. Os he dejado una sola línea, pero os indico, todo es igual. Una vez que sepáis hacer una de ellas, sabréis hacerlo todo. Entonces seleccionamos la línea, seleccionamos el color. Aquí me faltaría la fase gris, selecciono el gris, y lo que hago es que estoy en cableado, aquí selecciono la línea y salgo por aquí. Si os dais cuenta, esto se mueve por todos sitios, pero si yo a la altura a la que quiera que empiece a girar hacia la izquierda paro y pincho en el naranja, ahora ya me lo puedo llevar sin problema a la parte que quiera, ¿vale? Una vez que ya tengo hecho esto, pues puedo bajar la línea, ¿vale?
y ya se me queda. Si os fijáis también en detalle, esta línea es más fina que estas. Esto tiene, o sea, se puede cambiar muy fácil, simplemente pinchamos 2 veces y le damos, yo le estoy dando 20 a las de más sección y 10 a las de menos. Ahora os explico por qué. Mirad, la cuestión es la siguiente. Yo os he dicho antes que tengo una parte de fuerza, tengo una parte cableada de fuerza y luego otra parte de control. La de fuerza, lógicamente, es por donde va a pasar toda la corriente para mover un motor que en principio se entiende que va a necesitar corrientes importantes. Entonces necesito una sección de hilo lo suficientemente considerable para que me aguante esa corriente. Y luego, por otro lado, tengo la parte de mando, pues que con un hilo de 1,5 pues me valdría más que de sobra, porque realmente no van a circular corrientes excesivas. Tener en cuenta que lo único que vamos a hacer con la parte de mando es activar y desactivar el contactor, y luego ya por sus contactos, sí, si os fijáis aquí desde el PIA, todas estas fases que son las que llevan realmente la corriente, la sección del hilo es mayor, y la que sale del guardamotor también es una sección mayor que va hacia el motor. Y el cable verde este que he puesto aquí, bueno, pues es el de tierra. Hay un tema que debéis tener en cuenta. Yo he puesto aquí una capa más, que es la de cuadro, esta de aquí, simulando que por aquí vengo con una cometida, entra a la caja del cuadro de control, y aquí están todos los mecanismos con todo su cableado, y luego sale, de ahí salen los cables que van al motor. Entonces, para identificar que esto es la caja de conexiones, pues bueno, pues lo tengo indicado aquí. Pero tener en cuenta una cosa: si vosotros subís esta parte aquí arriba, es decir, el cuadro de mando está arriba, no vais a ver lo que hay dentro. Entonces, si esto os pasa, fijaos en cómo se baja para que se visualice todo. Bien. He añadido una capa más que ahora mismo está oculta, pero que lo que he hecho ha sido poner el esquema del CADESIMU para que lo identifiquéis con cada uno de los cables que estamos llevando aquí. Se ve un poco pequeño, se podría hacer una ampliación y verlo por partes, pero bueno, en principio lo podemos ver así a grandes rasgos. Aquí estaríamos viendo el PIA, que sería este de aquí. Si os fijáis, también estoy sacando del PIA la conexión que va hacia el común del térmico, del guardamotor. Fijaos, desde aquí lo estoy sacando hasta el común. En este caso aquí hay un conmutador, pero si os fijáis, aquí tengo cuatro tornillos. Eso es porque estos dos serían el común, ¿vale? Este sería el normalmente abierto, que es el que va hacia la lámpara, y este sería el normalmente cerrado, que es el que va hacia el conmutador de paro, que es este de aquí, ¿vale? Del conmutador de paro va al de marcha, que sería este tramo de aquí. Y si veis, estos contactos del contactor los he puesto en amarillo para que no se emborrone mucho el circuito, pero si os fijáis, de la unión de los dos pulsadores marcha paro va al 13, de la unión de estos dos va al 13 del contactor, y de la unión del marcha a la bobina A1 va al 14 del contactor, que sería este. De la bobina A1 al de marcha, en ese punto de aquí se conecta también al 14, de manera que quede el enclavamiento perfectamente cerrado. He añadido aquí el hilo de protección, que evidentemente lo tenéis también aquí en el cableado, ¿vale? Simplemente es un cable de seguridad, de protección eléctrica, el toma de tierra.